estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con lo último de la política en recintos del poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify y un pulgar arriba en YouTube? 1. Los futuros de dólar se dispararon hasta 1,3% ayer por la tarde en A3, esto después de conocerse la balanza de pagos del primer trimestre, que dejó un déficit de cuenta corriente de 5.191 millones de dólares, el rojo más profundo desde al menos el 2019. Para darles algún tipo de dimensión del resultado, duplicó el déficit del cuarto trimestre del año pasado. En las palabras del economista Gabriel Camaño, si tenés déficit por cuenta corriente, te endeudas con el resto del mundo. Ya sea que pierdas activos o reservas o tomes deuda, tus activos externos netos caen. Siguiendo con lo dicho por Camaño en la red social X, si no te querés endeudar o querés aumentar tus activos externos acumulando reservas, por ejemplo, tenés que tener superávit por cuenta corriente y tipo de cambio real que tiene que ser más alto. Hablando de la deuda externa, según el INDEC, quedó en 278.073 millones de dólares, un 1,7% más que en el trimestre anterior. Otro economista, Fernando Marul, dijo que el déficit de cuenta corriente es un dato a mirar con atención y dijo que representa hoy el 0,7% del PBI. Pero recordemos que en la visión de Milei este resultado de cuenta corriente no es un problema y queda más bien como un tema de privados, sobre todo si el gobierno no se endeuda significativamente y no está en rojo en términos del gasto público. La pregunta que nos hacemos por estas horas es si con este peso argentino el incentivo no queda demasiado del lado de gastar en el exterior, importar y contratar gente en otros países que de hacerlo en Argentina. ¿Se sostendrá ese escenario en el tiempo? ¿Será solamente hasta octubre? Es cierto que la importación de bienes de capital es un tema que venía muy postergado en la Argentina de la última década y media, pero hay que mirar la película completa. 2. La licitación de ayer del Tesoro dejó en evidencia el apretón de liquidez que está viviendo el mercado local y que había señalado la consultora 1816 la semana pasada como el motivo central detrás de la suba de tasas en el mercado secundario. Efectivamente, faltaban los pesos y con un rollover del 59% sobre los vencimientos del día fue el resultado más bajo desde noviembre del año pasado. Pero recordemos que junio no es cualquier mes y aparece la demanda estacional de pesos para pagar aguinaldos. Los asesores de Caputo salieron rápidamente a explicar la situación. Felipe Núñez y Federico Furiase destacaron que volvió a activarse el punto Anker, es decir, la necesidad de los agentes de remonetizar por exceso de demanda de dinero. Y la contraparte de eso, al menos en el corto plazo, es una menor demanda para estar haciendo tasa con títulos como LECAPS. El economista Francisco Matig escribió en X que las tasas ya estaban volándose demasiado y que el resultado fue lógico. ¿De qué resultado estamos hablando más allá del rollover? De tasas que llegaron a superar el 40% anual en las LECAPS más cortas. ¿Por qué es relevante? Porque venimos de la licitación anterior donde la tasa más alta había sido del 36% y porque según el último REM la inflación de junio y julio va a quedar por debajo del 2%. Y hablando de apretón de liquidez, justo ayer Moody's publicó un informe advirtiendo sobre este escenario y su impacto en el mercado de capitales y por ende en las empresas. Por lo pronto señala que los defaults recientes como los de los Grobo y Celulosa Argentina volvieron más selectivos a los inversores y prestamistas, dificultando el acceso a financiamiento para empresas más pequeñas. Otro factor que suma presión a la liquidez. 3. El Instituto Internacional de Finanzas advirtió ayer en un informe que recomponer las reservas sigue siendo una prioridad para la Argentina. Lo hizo a pesar de que justo ayer las brutas alcanzaron los 41.423 millones de dólares, su nivel más alto en más de 2 años. La realidad es que aunque las reservas treparon más de 17.000 millones de dólares en los últimos 2 meses, ese impulso viene exclusivamente de préstamos externos y no de acumulación por motivos más orgánicos del Banco Central. Por lo pronto, fueron 12.000 millones del FMI, 2.000 millones del nuevo repo, 1.500 millones del Banco Mundial y otros 1.500 millones que tomó el Tesoro en los Bonte. Sin embargo, el Instituto Internacional de Finanzas también proyectó un crecimiento del PBI argentino del 5,4% para este año y 3,9% en 2026, impulsado por el consumo privado gracias a la desinflación y la reactivación de la inversión. Los analistas de esta Cámara de Bancos Internacional anticipan que los sectores agrícola, energético y minero probablemente atraigan capital extranjero entre 2025 y 2026. ¿Empezará a comprar y acumular el Banco Central reservas después de las elecciones de octubre?
Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,8% para Loma Negra y solo una suba de hasta 0,5% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,2%, el dólar blue quedó cerca de los 1.210 pesos, el MEP en 1.202 y el contado con liqui en torno a los 1.203 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.205 y el mayorista en 1.191,50, mientras que el riesgo país cerró el martes en 681 puntos por encima del promedio latino de 405. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. El conflicto entre el gobierno nacional y los gobernadores sumó esta semana un nuevo round y esta vez por el reclamo de las provincias de eliminar un fondo fiduciario que, financiado por el impuesto a los combustibles, otorga fondos para el mantenimiento de las rutas. Los mandatarios provinciales reclaman que esos fondos se transfieran directamente a sus arcas ante los reclamos por el estado de las rutas. Desde el Ministerio de Economía responden que si van a transferir la plata para el mantenimiento de las rutas, también van a transferir las responsabilidades, pero a la fecha no habría acuerdo en ese punto. El gobierno busca dos cosas: apoyo en el Congreso para la aprobación del proyecto que busca darle seguridad jurídica al uso de los dólares y apoyo por un eventual blindaje al veto que pueda venir si prospera en el Senado el proyecto sobre jubilaciones. El reclamo de las provincias reunió a todos los gobernadores, propios y extraños. Hubo también otra foto que sorprendió por su transversalidad política. La protagonizó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, acompañado por dos de sus predecesores, Omar Perotti, peronista, y Antonio Bonfatti, socialista. Participaron de una audiencia de conciliación con Nación en la Corte Suprema de Justicia por la disputa por la deuda previsional. Santa Fe tendrá sus elecciones provinciales este domingo y se observará una vez más la participación del electorado, que viene a la baja en los distintos comicios ya realizados este año. Y será también un nuevo test para probar a los oficialismos locales y el crecimiento de la libertad avanza. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el economista Gabriel Camaño tras la licitación del Tesoro. Si el punto anker va y viene y la cantidad de dinero depende de lo que quiera el mercado, como afirman varios funcionarios, entonces la cantidad de dinero es endógena, no hay régimen de agregados y está fijando el tipo de cambio nominal, al menos parcialmente. Las tasas siguen saliendo del mismo lugar. A muchos en el mercado les queda la duda: ¿es positivo que en una licitación haya punto anker y en la siguiente alta demanda de títulos del Tesoro? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.